Dios les bendiga, muy buenas tardes, noches, para las personas que están en Miami. Bueno, ya son las 7 de la noche, 8 minutos aproximadamente en Europa, en España y en algunos sectores de, bueno, la gran parte de Europa sería la medianoche, ¿no? Pasadas las 12, 8 minutos de la madrugada. Y bueno, no sabemos en qué momento usted lo va a escuchar. Estamos en el 2025, hay programas de otros tiempos, de otros años que siguen viendo y siguen dándole me gusta. Y esa es la palabra de, como dicen ellos, la palabra del bendito, ¿no? John Álvaro y Adrianita, con las buenas tardes para todos. Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica. John Álvaro, administrador de empresas, experto en los temas que tiene que ver con inteligencia artificial. Administrador, ¿no? Ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico, ¿cierto? Y docente universitario. Un hombre que el Rual le ha puesto ese sentir por la enseñanza, por la predicación y la exposición de la palabra. Y bueno, con las buenas tardes, las buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su casa, Línea Amiga, el programa de Psicosentir y Actuar. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué bendición estar nuevamente aquí. La verdad que el Padre es bueno, es maravilloso y nos permite nuevamente encontrarnos, volver a estar aquí en nuestra casa, como dice Alvarito. Sí, así es, así la sentimos. La Estación del Cielo nos permite eso, nos permite como miembros de una familia, de un mismo pueblo, que es justo lo que estamos hablando, poder sentirnos así, que estamos en casa. Y más en este programa Línea Amiga, donde estamos tocando aspectos bien interesantes acerca de la identidad. Hola John, bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola Adriana, hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos, qué placer tenerte nuevamente en casa, ¿no? Y en Línea Amiga. Feliz de estar aquí, dándole las gracias al Eterno porque nos tiene vivos. Amén. Total. Y nos da la oportunidad de llevar su palabra. Así es. De hablar de Él. Así es. De hablar de su pueblo. Amén. Y de hablar de todas las bendiciones que tiene para nosotros. Así es yo. Así le comentaba a alguien que hablaba ahorita, le decía, ¿cómo no venir a adorarlo? ¿Cómo no venir a entregar de lo que Él nos da? Si cada día vemos su misericordia. Total. Cada día ve uno, ¿sabes qué? Digo, wow, eso sí es mucho amor, y uno no merece tanto amor de Él, pero Él es Él. Y cómo nos respalda, cómo nos responde, cómo nos cuida, cómo nos protege. Entonces nada, cibernautas, aquí estamos como todos los miércoles, 6 p.m. hora Colombia, 7 en Miami, nuevamente con este tema tan importante que estamos hablando y estamos tocando acerca de la identidad. No nos cansamos, cibernautas. Yo creo que lo que resta, mucho tiempo más de este año, vamos a seguir tocando identidad, porque es lo que nos define. La identidad es la construcción a partir de pensamientos, valores, costumbres que tenemos. Y nosotros hemos venido hablando precisamente de eso, de cómo nosotros tenemos un Padre que incluso en nuestro ADN está inscrito, está su nombre, nos ha sellado, y cómo a lo largo de tantos años, empezando con Abraham, Isaac y Jacob, cómo se ha venido generando un pueblo, y es lo que nos lleva precisamente a esa identidad. Eso hemos venido hablando hasta el momento. La idea es que vamos a continuar. Recuerden que ese es un tema también que se ven como varias aristas allí. Hemos tocado como varias cosas, sí, demasiadas. Pero siempre es importante irnos inclinando hacia eso. O sea, es que somos nosotros realmente quiénes somos para el Padre, quién es Él para nosotros. Y cuál es la identidad que estamos teniendo. Esta mañana en el devocional leí algo muy importante que decía: ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es el pan que estás consumiendo cada día? ¿Cuál es tu fuente? Sí, y yo decía, increíble, eso sí es verdad. ¿Cuál es mi pan? Y yo no me refiero a X marca, X pan. Yo me refiero, y sabemos que ¿quién es el pan? El pan de vida eterna. ¿Quién es el pan de vida eterna? Nuestro Salvador, Yeshua. Entonces, yo decía, es verdad, Dios, o sea, realmente estoy yendo a esa fuente y me estoy alimentando de ese pan. Bueno, entonces vamos a continuar, cibernautas. Recuerden que estos programas que nosotros hemos venido haciendo los pueden encontrar también no solamente en la fanpage de Facebook,
sino también en YouTube, tanto de la Estación del Cielo como de Psicosentir Actuar. La idea es que puedan ir, puedan escuchar nuevamente, puedan ponerse como al hilo, si de pronto hay personas nuevas el día de hoy, para que podamos entender y contextualizarnos más con eso tan importante que estamos hablando de la identidad. Entonces nada, John Álvaro, cuéntanos, porque estamos hablando de como pueblo, ¿no? Como pueblo, sí, como pueblo, como tú lo decías, hay muchas aristas, Mucho. salen muchos tópicos y gracias al bendito nos da una enseñanza todos los miércoles diferente. Amén, así es. Para que construyamos en su palabra, para que edifiquemos con su palabra, para que esa sabiduría que el Eterno tiene y nos da gratis en su palabra, pues nos sirva para poder construir, no solamente construirnos nosotros como personas, sino construir nuestra familia. Amén, así que es. es lo más importante. Sí, total. Como tú lo decías, hablábamos de esa descendencia de ese pueblo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tocábamos hace 8 días de Jacob, pues que Jacob tuvo unas esposas, de esas esposas salieron 12 hijos, Sí, ¿cierto? Y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. sí. Acordémonos que a Jacob el creador le cambia la condición. Se llamaba Jacob, ¿se acuerda? Engañador. No, acuérdate que hablábamos de Sí, eso. que no era- no, claro, lo que claro, tú explicaste eso, hablo de lo que Lo que comúnmente se dice, Se ¿no? dice que es el engañador. Se dice. Y explicábamos muy bien, Ajá. ya que Álvaro nos acuerda de esa parte, explicaba muy bien qué evento, qué contexto había sucedido en aquel entonces. Eso ya quedó explicado. Total. Su nacimiento y la manera en que salió, ¿no? En la manera que Sí. salió, Del que fue vientre. cogiendo el talón de su su hermano. hermano Esaú, ¿cierto? O sea que tenía derecho. Correcto, porque ahí no se supo quién era el primero. Sí, Supuestamente el primero era el que saca la cabecita, pero como el otro venía pegado, pues salieron. Ahí no había photo finish, Sí, es como en el ciclismo actual. Salieron junticos. Correcto, entonces explicamos esa parte. Ujú. Pero que el Eterno le cambió esa condición de Jacob, como decía Álvaro, lo que normalmente se tiene como engañador, pero su traducción verdadera del hebreo al español es el que cogió el talón. El talón, exacto. ¿Cierto? Aparece que el creador le cambia esa condición de Jacob, se lo cambia a la condición de Israel. Ujú. Y hablábamos que Israel era el que estaba bendecido por Dios, ¿cierto? Entonces, aquí aparece un pueblo, ¿cierto? Estábamos hablando hace 8 días, estábamos en Bereshit, en Génesis 49:28, y dice la palabra del Eterno: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. ¿Fueron cuántas tribus? 12. 12 tribus de Israel. Ahí se conforma un pueblo, Ujú. ¿sí? Que viene marcando una descendencia, Sí. ¿cierto? Y nos va diciendo el creador. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Si ustedes leen un poco antes, ¿sí? Desde Génesis 49:1, versículo 1, Jacob ya se va a morir. Jacob muere a los 130 años en Egipto. Acordémonos que ellos eran Ellos. 70, ¿cierto? Los hijos de los hijos, ¿cierto? Jacob y todo lo que entraron a Egipto, 70 personas Ujú. que eran hebreos, Ujú. ¿sí? ¿Por qué entran a Egipto? Porque acordémonos de la historia de José. José era el hijo, José, ¿sí? Era el hijo de Jacob, que fue vendido por los hermanos, por sus hermanos ¿cierto? mayores. Lo iban Ujú. a matar, pero uno de ellos dijo: no lo matemos. Lo que fue- metieron en una que cisterna. fue Rubén, sí, le iban a meter en una cisterna, y por allá salió Judá y dijo: vendámoslo, y fue vendido a unos mercaderes, y estos mercaderes llevaron a José, lo llevaron a Egipto, vendido como esclavo. Sí, así Sí. es. Y ya sabemos pues todos los sucesos que pasaron con José. Le tocó muy fuerte a José, ¿sí? Fue esclavo, Ujú. fue prisionero, El prisionero. ¿cierto? Pero después fue Gobernador. liberado y fue gobernador. gobernador. Mucho fue el virrey de Egipto, De fue el Egipto, segundo sí, al mando segundo al mando. La mano derecha, el que le hablaba al oído al... después del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón vio que era un hombre sabio. Sabio.
¿A quién más colocaba? A ese hombre sabio. Y terminó siendo liberador y salvador de su familia y su pueblo, ¿no? Correcto. El antitipo de De Yeshua, Yeshua. del Mashiach. Uf, tremendo, esa historia. Mi primera erizada del día, John Elbar. Vos sos tremendo, como Dios, el Señor lo utiliza. El Mashiach. Qué lindo eso, ¿no? No, el creador que está aquí en su presencia Amén. divina, Es con lindo. su Shekinah, Es que, está es aquí. que esa historia es de las historias, bueno, todas son hermosas, pero esa historia es muy hermosa porque Sí. él pudo, la actitud mía hubiera sido venganza. Sí, Sí, claro. Sí, claro. Hubiera Sí, sido la venganza. mayoría de nosotros. Lo que él hizo, el entramado que él hizo para después decirles que él era el hermano. Es que, ya que tocaste la historia, sigamos en el contexto. Fue un muchacho de 17 años que el papá le regaló un vestido de colores que en aquel entonces, en aquella En época, algunas versiones la túnica, sí, ¿no? la túnica, Sí, la De túnica. colores que Sí. dicen. solamente se vestían así los príncipes. Ajá. Eso tenía un significado, una Sí. representación. Y hubo un Solamente celo los- por Claro, eso. entonces los hermanos se pusieron celosos porque el papá fue el que le dedicó más tiempo a él. Ujú. ¿Por qué le dedicó más tiempo? Porque él ya estaba en su ancianidad, o sea, ya estaba viejo, ya no trabajaba, los que trabajaban eran los hermanos, entonces ya Jacob podía descansar más. Fue el único que le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó a sumar y a restar. Y fue el que le habló de la palabra del Eterno. Ujú. A los demás no les dedicó tanto tiempo. Entonces, obviamente se decía que era el preferido. De pronto no es que fuera el preferido, sino de que él tuvo ese espacio y ese tiempo para dedicarle a su hijo. No, y que también era el hijo de la mujer, de su mujer amada, de Opa. su gran amor, porque Sí. él por quien trabajó principalmente fue por Raquel. Correcto. Y él amaba a esa mujer, entonces le dio su hijo y para ellos fue algo hermosísimo. Pensando como padre, este es el hijo, el último de mis hijos. Voy a dedicarle tiempo porque si me voy, si el Señor me llama a su presencia, pues no tuve tanto tiempo como tuve con los mayores, ¿no? Claro, pero tengamos en cuenta Podría también- ser como padre, ¿no? Estoy pensando como papá, no como teológico ni bíblico. No, ¿no? pero es que sí, sí tiene mucha relación. Porque es que, ¿cuál es el anhelo de un padre? Ver, Bueno, que ama a sus hijos, pues. ver criar a sus hijos, verlos Y casarse. estar en ese proceso. Claro, verlos claro. ir a la universidad, graduarse, estar Crecer con junto ellos, con sus hijos en ese acompañarlos, proceso. claro. Y Pero- todos los que estamos dentro de este camino del Creador, todos los varones y también las mamás, el anhelo es poder compartir con sus hijos más tiempo. Sí, total. Amén, Sí, así Total, es. así porque es. ese es un regalo que el Eterno nos dio, eso es una gran bendición. Así es, Sí. amén. Y todos anhelamos eso. Yo también anhelo aquí estar más con tiempo con mis hijos. Así es. Amén. Lastimosamente, pues las situaciones que le dan a uno el día a día pues son diferentes, porque toca salir, Sí, ¿sí?, a laborar. a laborar, exacto. Pero ese es lo que nosotros anhelamos. Por ejemplo, a mi esposa le iban a cambiar de jornada y le pidió al rector donde ella enseña, le dijo, "Uy, no me haga ese mal, porque es que mi anhelo es poder ver a mis hijos y compartir con ellos". Claro. Claro. Entonces, cuando ella les puso eso, el rector inmediatamente cambió pues la idea y dijo, listo, reevaluó. vamos a replantear, vamos a reevaluar exactamente Claro. y te quedas por la mañana. Eso es el anhelo de todo padre. Pero bueno, siguiendo con esta historia, José le tocó muy duro. Primero el celo de los hermanos. De pronto él se lo pudo haber ganado porque cuando hablaba de los sueños, él se Claro, se inflaba. enaltecía. Claro, entonces decía orgulloso. yo soy la espiga que va a quedar levantada y ustedes se van a inclinar ante mí. ¿Cómo era que hasta Jacob se enojó con él? Claro, se enojó. Le dijo, ¿qué estás diciendo, Sí. hijo? Sí, claro. Entonces Sí, los sí, hermanos sí. comienzan, a este es el que le dedica más tiempo, a este le dan un manto de colores, que eso solamente en esa época, en aquel siglo y en el Medio Oriente, eran los príncipes que andaban vestidos así. Ujú. Claro, tenía, Claro. Un, Entonces, tenía un significado. Claro, lo que tú dijiste ahorita, eso es una relación, una conexión directa con quién, con Mashiach, Ajá. ¿sí? ¿Quién es el príncipe en este momento? Mashiach, Je- Claro. Jesús. Ujú. es nuestro Salvador y Sí. nuestro Redentor, como tú lo decías ahora. ¿Quién salvó a esas 70 personas que estaban en Canaán aguantando hambre? ¿Sí? Mashiach.
Y si vamos a la numerología de la Biblia, no es para que vayan a jugar lotería ni nada. 70 tiene un número, o sea, el 7, el número de la perfección, y es un múltiplo de 7. El 7 es en el, todo. La perfección. Sí. Yeshua Por hoy es queríamos hablar de el la fiesta, 7. que tiene que ver con el 7. Bueno, Tranquilo, allí está. tranquilo. Pero el Eterno nos lleva por todos lados. Vea, Amén. miren esto es una infidencia. Yo como que el Señor me utiliza para dañar los planes. Vea, ellos, Adrianita y John Álvaro, hablan siempre, este es el último programa, pero nos metemos allí en otros temas y empezamos, pero la voluntad del Padre, yo estoy seguro que es eso, ¿no? Sí, sí, él no Porque, quiere. Sí, claro. porque estamos llevando un mensaje y una palabra, y estamos Amén, enseñando a amén. un pueblo que necesita que muchas veces le enseñen y le expliquen. Contexto Exacto, de una eso historia. es importantísimo, el contexto histórico, porque se nos olvida, lo mencionamos la semana pasada, se nos olvida que las escrituras, o sea, no se escribieron en esta época, fue en un contexto totalmente diferente, eso lo hablábamos. Amén. Que hoy en día la aplicamos y que sí aplica a nosotros, es diferente, pero no fue escrito para nosotros. No. Era precisamente para esa población, en ese momento que había, que nosotros como descendencia, como parte de ese pueblo que somos, esa herencia que tenemos, obviamente nos cobija, claro, pero yo necesito contextualizarme, yo necesito tener claro qué representaba en ese momento, porque si no, no lo aplicaré. ¿De dónde vengo yo? Hemos Exacto. perdido Ese rumbo. la memoria. Sí, total. Entonces, en esa pérdida de memoria perdimos la cultura, perdimos el idioma y perdimos muchas situaciones y aspectos que el Creador nos Exacto. entregó. Y Exacto. lo que vos estás diciendo, la identidad, porque si perdemos la cultura, la memoria, perdemos la identidad, identidad, total. porque no sabemos de dónde venimos, ni quiénes somos, Ni para dónde vamos. para dónde Para vamos, dónde vamos. exactamente. Eso es directamente proporcional, o sea, eso ahí tenemos una pérdida de identidad. Exactamente, Amén, total. así es, Entonces total. tenemos un conflicto fuerte porque no sabemos. Entonces decimos, es que yo soy esto, yo soy de tal campamento, yo soy aquí, yo soy allá, pero no sabemos realmente por qué. Exactamente. 12 tribus, 12 apóstoles. ¿Será coincidencia? Qué perfección, o sea, lo que hemos hablado en otros programas, ningún hombre pudo haber escrito algo tan perfecto porque no le coincide, No, y sobre todo porque son diferentes escritores en más de 6.000 años de historia. Y los tiempos, Claro. ¿no? Claro, tiempos. Los tiempos. solamente nuestro Creador, Amén. nuestro Padre Eterno, Amén. pudo haber hecho algo así tan perfecto, con diferentes plumas, diferentes personas que escribieron. Hablamos de revelación por inspiración y en algunos casos también por dictado. Claro. En Sí. algunos dictó el Señor, en algunos inspiró y en otras reveló. Al que le tocó más duro fue a Moisés. A sí. Moisés, sí. Ah, bueno, Fueron sí. 5 libros. Claro, 5 libros. Sí, ese sí. Dios. Pero de ahí viene Josué, también tuvo una parte ahí. Después vienen los profetas y después vienen los apóstoles. Ajá. Sí. Ah, bueno, los escritos, David, Salomón, ¿sí? Tuvieron también que ver en la escritura. En esa escritura. Así es. Sí, señor. Entonces todo este compendio, o sea, ¿cómo yo voy a saber una cosa de acá y después empatarla con esto cuando lo hizo otro? Pues, o sea, Sí. es algo que... Tiene Las una línea y una armonía perfecta, la palabra. Correcto. Es hermoso, eso solamente es del Creador, por supuesto. Si nos ponemos a analizar, nos volvemos locos. Entonces, lo mejor es Seguir. amén, Señor, gracias. Sí, entonces siguiendo con la historia de José, porque pues José le tocó sufrir, pero aquí vemos en José una identidad de nosotros. Uy, tremendo. José sufrió. Sí, mucho. El celo de sus hermanos lo querían matar, Sí. lo vendieron como Como un objeto. cualquier cosa. Sí, como cualquier cosa. Fue esclavo, el Creador lo protegió, tuvo un inconveniente con la esposa de De Potifar. Potifar. ¿Sí? Dice la narración de la historia, no lo dice la Torá, ¿sí? Que era una mujer muy hermosa Ujú. y que estuvo al frente de él y él tuvo la capacidad y la voluntad de decir no, Qué Y salió- dominio propio tan tremendo. salió huyendo. Sí. Qué temor al Padre tan tremendo. La pregunta mía es, cuando hay tentaciones, amigos, Mm, nosotros hacemos lo mismo, huimos. Uy, ¿qué difícil. ¿Qué hacemos? Sí, la verdad es que uno falla muchas veces en esas situaciones. Increíble. Y él tuvo la fortaleza, Sí, él ¿no? tuvo el valor para huir.
Eso genera ¿qué? Identidad. Identidad. Porque fue formado en ¿qué? En Torah. En la palabra. Y yendo un poquito más adelante, Daniel es otro que también nos muestra identidad en el Padre, ¿no? Total. Sí, total. Y sus compañeros. Sí, Total, no, sí, ni sí, hablar sí. de... Sí, claro. Sí, sí. Eso fue total, no les importó nada. No, Vamos es pa- para adelante. Vamos para el fuego, para el firmes fuego. con el Eterno. Vamos para los leones, No para los pueden leones. alabar, no pueden alabar al Padre, no deben comer la comida y Deben de inclinarse, no se Inclinar, inclinaron no se inclinaron, ante exacto. dioses Sí. y fueron firmes. Fueron Firmes. Fueron firmes. leales ¿a quién? A Al Dios. Padre, Emuná. al Eterno. Nosotros somos leales al Eterno. Ujú. nos cuesta. Es difícil. ¿A quién somos leales? ¿Al Padre o al sistema? Cuando tenemos esas situaciones cruciales, muchas veces nos doblegamos y cedemos ante esas circunstancias. Total. Total, ¿no? Ante muchas situaciones. Muchas. Sí. No solamente que un hombre se le aparezca una mujer al lado o una mujer se le aparezca un hombre al lado y que le gustó, ¿cierto? Sí. La posibilidad de coger algo que no es de uno en Vamos allá, correcto. la oficina, eso es muy común. La ¿Quién cogió el bolígrafo? La corrupción, La corrupción. ¿sí? Mentir. Es Mentir. muy común también. No, la mentirita piadosa. Es muy Eh. común también. Mentir. Usted sabe que ese pueblo aquí está diciendo, porque más adelante vamos a ver que ese pueblo que arrancó con 12 tribus, que eran hijos de quién? De Jacob. De Jacob. Ujú. Jacob ya no se llamaba Jacob, sino que llamaba Israel. Y se conformó un pueblo, ¿cierto? Sí. Y ese pueblo lo vamos a ver en Shemot, en Éxodo. Quiero que vayamos a Éxodo. Éxodo 19, del 1 al 6. Mire lo que dice. ¿Se acuerdan que ellos, José permitió que llegaran, ¿cierto? Los abasteció. Ujú. Le dijo al faraón que iba a traer a su padre. Y el Sí. faraón le dijo, de una, mande todos los mejores carros y traiga a su familia. Ajá. Y le dieron lo mejor de Egipto, que llamaba Goshen, donde Goshen, había ah. prados, para que, como éramos ganaderos, o sea, Ujú. cuidábamos animales. Animales. ¿Sí? Pastaran Sí, para que pastaran. el Sí. rebaño. De Porque ganado. había una sequía y una hambruna, ¿no? Teníamos ganado mayor y ganado menor, sobre todo el ganado menor. Y acordémonos que eso era para ellos no era apto ese tipo de prácticas. Entonces los colocaron por fuera, un poco más afuera de Egipto, en el mejor sector de Egipto. Ajá. ¿Y quién los tuvo ahí y los acobijó? José. Sí. Que pudo haber sido, Tremendo. como dijimos, pudo haber sido implacable y haberse desquitado, ¿no? Claro, Por el odio y el resentimiento, pero no tenía odio ni resentimiento. antes extrañaba a sus hermanos. Uy, sí, tan bello. Sí los probó, Sí, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, sí, claro. Sí los probó. Sí los probó, Obligó claro. a que trajeran al papá, ¿no? Y vio que al hermano Al menor, Benjamín. que era el hermano Sí, directo de él, Benjamín, a a Benjamín. Que tenía miedo de que de pronto... Ajá, le pasaba lo mismo que Sí, supuestamente a que a él. él. Ujú. Sí, el Que papá. sí. Papá creía que estaba Sí. muerto. Sí, Ellos pues, sabían sabe. que en alguna parte tenía que estar su hermano. Claro, porque los hermanos prácticamente le dijeron eso a Israel, ¿no? Es que, mira, aquí le traemos su manta llena de sangre, él ya está muerto. Correcto. Tremendo. ¿Qué hizo él? Ahora también un ejemplo que nos dio José, un gran administrador. Oh, sí. Muy sabio. ¿Sí? Tremenda sabiduría. ¿Quién entrega esa sabiduría? El El Eterno. Eterno. El Eterno. El Siempre y Eterno. cuando nosotros nos humillemos, nos dobleguemos y Amén. sepamos que la sabiduría viene Sí, solamente del Solo del Eterno. Padre. Amén. Entonces José lo sostuvo durante unos años, pero resulta que muere José, muere el faraón que sabía la historia, se pierde el contexto, pierde el hubo un reset, Sí. se pierde esa historia de ese virrey, ¿sí? No saben quién es José, Ujú. aparece un nuevo faraón y los esclaviza. ¿Sí? Duraron aproximadamente en Egipto 430 años, duró el pueblo de Israel en Egipto. Esclavo. No Ujú. todos como esclavos, ¿no? Ujú. Podemos decir que los dos últimos 200 años fueron esclavos en Egipto. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo a una sola voz. Aquí hay una clave que todo mundo anhela. En mi caso yo anhelo que el Eterno venga o que Yeshua nuevamente venga Venga. como lo dice Apocalipsis 22, ¿sí? Desde el 19 hasta el 22. Ese es el anhelo de más de uno. Pero hubo una situación que el Creador inclinó su oído a una plegaria, a un ruego. Que el pueblo unánime le rogó al Creador
que ya estaban Que lo liberara. sí, Cansado. que estaban cansados. que estaban sufriendo y Ujú. se acordó y los liberó. No es que se haya olvidado el Eterno del pueblo suyo Israel, porque él los nombró su pueblo Ujú, y era que era lo más sagrado que él tenía, ujú. sino que todo el pueblo se acordó fue antes de él, Sí, Ajá. porque el Señor escuchó los lamentos, ¿no? el clamor El clamor de ellos. a una sola voz, un pueblo unido. Ujú. Sí, y el Señor no olvida eso porque en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, dice, antes ustedes no eran un pueblo, ¿no? Correcto. Y entonces Él los hace su pueblo y no los escogió por ser los más grandes Y los más lindos. ni por los más lindos. Los escogió por simplemente misericordia, ¿no? Correcto. Misericordia Amor, total. ¿no? Por ellos. Total. Tremendo, Sí. ¿no? Entonces, aquí lo que hace el Creador es liberar al pueblo de la esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Egipto. Y lo Ujú. saca Ujú. para el desierto. ¿Sí? Entonces ahí es donde llegamos con esta parte de Éxodo 19:1 hasta el 6, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinai. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinai, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a donde estaba Dios, y Jehová Dios Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de ¿dónde? De Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Los trajo a dónde? A él. mí, a él, eso es hermoso. Nos trajo a él, Sí. nos cogió con mano fuerte Ajá. nos sacó de Nos sacó. Egipto. Qué bello. y nos trajo a él. Amén. Qué bello. Ahora pues, si eres oído acá, Ajá, oído a mi si voz. eres oído, eso se llama Shema. Shema. Ujú. Si eres oído a mi voz, si eres oídos a mi voz y guardaras mi pacto, aparece que un pacto que va a ser el Eterno, él con un pueblo. Ujú. ¿Sí? Vosotros seréis mi especial tesoro. Miren lo que está diciendo el Creador. Vosotros seréis mi especial tesoro, pero tiene una condición: si guardas mi pacto que vamos a concretar aquí en el monte Sinai. ¿Sí? Ujú. Es como cuando usted va a alquilar un apartamento. Usted lo puede alquilar de boca, Ujú. Sí, de ¿cierto? palabra. pero hay unas condiciones que te dan, Hay unas cláusulas. hay unas cláusulas, pero Ujú. entonces como te las dijeron, a ti se te pueden olvidar. Total. Y el dueño del apartamento te puede haber dicho, en un año volvemos otra vez a hablar, pero ahorita que llegó a los 6 meses, ¿usted cómo garantiza, certifica o evidencia que el señor le ha dicho que a un año usted tenía que entregar el apartamento? Los chats del WhatsApp son los únicos que lo salvan. ¿Sí? Ahí tiene que haber Sí. un documento escrito. Tiene Claro, que haber tiene algo que haber escrito. algo escrito. Claro. Entonces, ¿qué dice él? Vamos a hacer un pacto, pero no de boca, sino que quede escrito y establecido y que está hecho y firmado por mi puño y letra. Ahí está. Este es el pacto. Y el Señor es hermoso porque en Hebreos 11:22 recuerda que dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó a que se llevaran sus huesos, ¿no? La historia que tú comentas cuando ¿Qué es? antes de salir, bueno, vamos por los huesos de Moisés José. manda a buscar Sí, los huesos de José. Pero entonces lo que tú estás diciendo, un pacto sagrado Total, que lo hizo de palabra, pero se cumplió. correcto. No, pero es que él lo La firmó. palabra es, sí, claro. Ahí es cuando él dice, ya no va a ser, eso se llama en hebreo toldok, significa oral. Oral. Sí, lo hizo oral y no Oh, hizo qué no. bueno. Ahora vamos a hacer un pacto, pero con escrituras. Con escrito, sí. Y yo lo voy a firmar. Y mi pacto es entre mí Y tú. y ustedes. Ujú. Increíble, tremendo. Y sigue el Creador aquí. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una declaración de amor. Total. Hermosa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? De De sacerdotes. Sacerdotes. Y gente santa, kadosh. Ujú. Cuando me dicen gente santa, que la palabra en hebreo es kadosh, significa ser apartado. Apartados. Y cuando hablamos de ser apartados, es solamente sirviendo al Creador.
Y la única forma de estar cerca al Creador, apartados para Él, es obedeciendo su palabra. Amén. O sea, no existe otra condición. Ujú. Aquí de pronto los amigos que me escuchan, las familias que escuchan van a decir, hay otra cosa que dice más adelante que no. Esperemos tantico que vamos a llegar y vamos a ver qué tanto es. Y dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos ¿de quién? De Israel. Somos un pueblo, pero no solamente somos un pueblo, también somos sus hijos. Ujú. Somos los hijos, lo más preciado que Amén. tiene. Seremos un reino ¿de qué? De sacerdotes, que van a ser santos, Santos. apartados, solamente sirviendo ¿a quién? Al Eterno, Amén. a nadie más. Allí comienza la historia porque ahí separaron las 12 tribus, que ya sabemos de dónde vienen, ante el monte Sinai, y el Creador entregó los mandamientos. Y ahí fue donde el pacto fue firmado. Ujú. ¿Sí? Y fue consolidado, donde un pueblo dijo dos palabras muy hermosas que son las que más me gustan a mí: Naase Benisma, y dice haremos y obedeceremos todas las palabras que el Eterno nos ha dicho hoy. Amén. Amén, qué bonito. Ya hay un pacto, y detrás de ese pacto existen unas promesas que son a perpetuidad, que nunca se van a acabar hasta que llegue nuevamente el Eterno. Y dice al final de Revelaciones, allá en lo último del libro, dice que existirán cielos nuevos Y tierra y nueva. tierra nueva, y hasta ahora vemos los mismos cielos Y y la la misma misma tierra. tierra. O sea que ese pacto sigue Vigente. vigente, es actual. Y en Apocalipsis habla también de nuevos cielos, nueva tierra, ¿no? Eso ahí Sí, es el final sí. del libro. Ah, estás Ah, haciendo sí, sí. alusión a esa parte, sí, Claro. qué bonito. Y Pedro, es que Pedro también, la primera carta del apóstol Pedro dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, al Señor, Amén. para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, ¿no? Ujú. Por eso lo que tú hablabas en, no sé, en 4 o 5 programas atrás, de que no podemos partir las escrituras Nunca. y decir es que la Torá no, y el Nuevo Testamento, no, son un mismo libro. Una línea. Y el Nuevo Testamento revalida lo del Antiguo Testamento, Confirma, lo confirma. ¿sí? Y Sí. lo establece. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces se nos pierde el contexto. Sí. Y cuando leemos el Brit Hadashah, que es el Nuevo Nuevo Testamento, Testamento. Brit Hadashah significa pacto renovado. Una cosa es renovar y otra cosa es cambiar. Ya. Ajá. Sí, claro. ¿Sí? Que es muy diferente. Es muy distinto. Y en ningún momento que lo ha dicho, cámbienlo. No. Aquí la autoridad soy yo, nadie tiene potestad. Es como cuando yo coloco las leyes en mi casa. Quien coloca las leyes en mi casa soy yo, que soy la cabeza de mi casa. Ujú. Pero mis hijos no pueden venir a establecer sus leyes o lo que ellos digan. Ajá. Claro. ¿Sí? Solamente soy yo el que establece ahí. Y en este caso, pues, somos una pareja porque el Creador nos hizo uno, ¿no? Ujú. Amén. Ya no Así serán dos, sino que serán Uno O sea, solo. ¿quiénes establecen las políticas y las normas dentro del hogar? Pues papá y mamá. Exactamente. Y los hijos no tienen ninguna autoridad. Eso es como para que vayamos ahí encadenados. Exacto. Para allá iba porque ahorita empezabas hablando acerca de padre, de esa importancia como el padre, de entregar, de dar, tú lo decías, como padre que es lo más importante, poder dedicarle tiempo y estar con los hijos. Eso es algo que se anhela. Y yo pensaba, bueno, ¿hasta qué punto cibernautas, realmente padres que nos están escuchando en este momento, ese es su anhelo? Ese es su anhelo. Porque no se trata simplemente de decir, tengo hijos. Ujú. No, y mis hijos están en la universidad. No, y mis hijos están trabajando. No, qué orgullo, porque suele suceder, perfecto, maravilloso. Pero la pregunta es, tú como padre, ¿qué legado le has dejado? Tú como padre, ¿qué tanto te has sentado realmente a ser papá? ¿Qué instrucción le da? ¿Qué instrucción le ha dado a tus hijos? No papá porque está en la universidad, económicamente hablando. Exacto, no estamos hablando de eso. Es ser padres, ese rol, esa función. Nosotros ya el año pasado tocamos mucho ese tema y lo hablamos claramente, el rol y la función tanto de papá como de mamá, del varón y la mujer. ¿Qué tanto lo estás haciendo? Entendiendo esto, entendiendo que hay una instrucción, entendiendo que no es lo que yo quiera, lo que mi hijo quiera, ya hay una instrucción dada. Es que a veces nos enredamos y nos complicamos la vida
porque nos cuesta tomar este hermoso pacto que el Padre nos ha dado. Venga, estudiémoslo y analicémoslo, y ahí está clarito. Ahí, ese manual de vida es para absolutamente todo, para cada momento, cada paso, cada decisión que vamos a tomar. Entonces, yo preguntaba eso, yo decía, bueno, ¿qué tanto anhelo realmente tienen los padres de ser padres? ¿Qué tanto anhelo hay en su corazón para eso? Yo le voy a dedicar tiempo a mis hijos. Pero no como pasa, a mí a veces me sucede que voy al parque y veo a algunos papás. Pegados del celular. Es así. No, es que voy con mi hijo al parque y los papás así. Y los papás así. Yo llevo a mi perrita, ¿no? Es mi perrita, o sea, es un animal. Pero ni siquiera me llevo esto lo dejo en la casa. Sí, es lo Porque indicado. y es un animal. Y me encanta verla correr, jugar, y es un animal. Yo digo, y el papá con el ser humano. El papá con el ser humano. Yo digo, o sea, y es así, es impresionante. Unos niños y el papá así pegado. Entonces Nos yo digo, esclavizó eso Egipto. este es Egipto total. Misraim, La Babilonia. Misraim total. También. Entonces, o sea, ¿qué tanto anhelo hay en el corazón? Ya que hablamos de la identidad, padres, ¿qué tanto anhelo hay en el corazón de decir, yo quiero disfrutar a mis hijos, yo quiero pasar tiempo con mis hijos? Tú lo decías, y es muy importante cada paso que ellos dan, porque es que los hijos no vuelven a tener 5, 6, 7 años, los hijos no vuelven a dar ese primer paso. O sea, hay tantas cosas que nos perdemos muchas veces precisamente por andar en Egipto, que nos perdemos de conocer. Luego los hijos hacen a la inversa. Aquí lo hemos comentado en varias oportunidades. Mire, lo más duro es que un hijo le haga esto a un padre. Es que usted, papá, eso es muy duro. Pues ya viejos, ya después los mandan por ancianato. Exacto. O sea, ya después no le van a devolver. Y se preguntan muchas veces, ¿pero por qué? ¿Yo qué hizo? Ok, de verdad, en ese momento tú anhelaste, es que esa palabra me tocó mucho, John Álvaro, lo que decías. ¿Anhelaste estar con tu hijo? ¿Anhelaste dedicarle tiempo a tu hijo? ¿Anhelaste jugar con tu hijo? ¿Anhelaste amar a tu hijo, pero no amar porque es que yo me volví un cajero automático? ¿Anhelaste realmente decir, venga, en el colegio menor hay una situación de mi hijo, yo qué estoy haciendo para resolverlo? Yo como papá, no lo tengo que mandar, porque eso hablaba con alguien y yo decía, no, pues nosotros los psicólogos nos volvimos los que resolvemos los problemas académicos. No, nosotros no somos los que resolvemos los problemas académicos. Papá y mamá, venga un momentico acá, está pasando esto y esto con sus hijos, ¿qué está pasando en casa? Eso es, esa palabra. ¿Qué direccionamiento existe? Exacto, ¿qué instrucción existe? Uh-huh. Bueno, y volviendo aquí, vamos a Levítico, y es que la palabra del Eterno, no, es que aquí la verdad, Álvaro, tenemos que replantear esto. Amén, sí. Ay, Dios. 1 hora no basta, son 3 horas que necesitamos. Sí, seguro. Sigue en Vayikra. Vayikra es en hebreo, en español es Levítico. Ajá. 26:14 al 46, pero va a leer lo que más pueda. Pero quiero que por favor nos concentremos y pongamos atención lo que el Creador nos está diciendo. Ya nos prometió, ya hay un pacto. Uh-huh. Y ya hay unas promesas. Uh-huh. Y ese pacto no se puede romper. Él Total. No lo va a romper. Más adelante existió algo, un problema fuerte con él, y él lo que hizo fue una situación que hoy nos tiene aquí con falta de identidad. Que eso, a medida del desarrollo del programa, vamos a llegar allí, vamos a entender qué pasó. Que el Creador nos dispersó y perdimos nuestra identidad. Exacto. Entonces dice en Levítico 26:14, dice, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos. Espérate un momentico. Entonces él llegó en el monte Sinaí y nos entregó el contrato. Uh-huh. Algunos dicen el contrato matrimonial. La Ketúa, uh-huh. ¿Cierto? Este es un compromiso entre mí y ustedes. Entonces ahí nos entregó los mandamientos. Él dice, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Si invalidamos el pacto, miren lo que pasa. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Oh my God. Esa es la letra menuda que no leemos en los contratos, ¿no? Exactamente. Se nos olvida leer esa partecita que es importante, ¿no? Sí. Y bueno, el Señor está diciendo que no nos podemos olvidar de lo que... O sea, no es decir, no, esto ya pasó, esto fue por allá.
Eso fue hace más de 2000 años, ya que no vamos a creer en eso. Eso quedó en el olvido. Correcto. No, Además, eso, invalidar. no eso olvidó. ya quedó invalidado. Exacto. Porque llegó Machiel y lo invalidó. Exactamente. Y yo, sin prepotencia, eso es lo que no se quiero ser altivo, pero yo quiero que me muestren en qué parte de la escritura está eso. Ujú. No existe. No Sí. existe. Y yo quiero que nos enfoquemos ahí porque vamos a aterrizar, porque hasta Yeshua defendía que había La que Torah, obedecer claro. los Claro, mandamientos. él vino a revalidar el Correcto. pacto. Es que él dijo, es que yo no vengo a abolir, yo vengo No. a hacer lo que el Padre dice. Y él puso una vara más alta, yo siempre lo he dicho. Con Jesús es mucho más alta. Porque él incluso lo dice en las escrituras. La Torah dice que si estás con otra mujer que no sea tu esposa, cometes adulterio. Yo les digo que si ya en su pensamiento tienen a esa mujer, ya pecaron, mujer u hombre, ya cometieron adulterio. O sea, él vino a decir, ven, en un momentico, es que esto es mucho más allá de lo que ustedes simplemente pensaron o creyeron. Si ya, incluso cuando hablamos de los mandamientos y hablamos de asesinar, si yo tengo rabia en mi corazón hacia una persona, ya la asesiné, ya soy un asesino. O hablo mal. O hablo mal de una persona, o estoy armando que el chisme, que el comentario, hablando mal, ya la maté, ya la asesiné. O sea, con Jesús es mucho más alto. Entonces no podemos decir que con él se terminó la ley y él vino a cero. Si nosotros lo invalidamos, es invalidar al Padre. Es decir, no es nuestro Padre, no es nuestro Dios. Así de sencillo. Porque la palabra es Él. La palabra es Él. Es quien nos guía y nos dice, este soy yo. Y Esa por es la eso, palabra. por eso él decía, escrito está. Exacto. Era la afirmación de él. Era la afirmación. Escrito está, le decía Exacto. a los que lo atacaban, escrito está. Correcto. Se sabía toda la Torá al revés, al derecho, claro. en reversa y en dry. Él era el cumplimiento. Sí. Él era- tanto, por ejemplo, el Shabbat, el tema del Shabbat, él lo hacía, él cumplía el Shabbat. Por Total. ejemplo. Ajá. Entonces, mire, tocaste una palabra que uno puede matar a alguien no físicamente, sino con cuando pensamiento. tú hablas mal de esa persona. Exacto. Con los deseos. En hebreo se llama Shon Hara. La Shon Hara. La Shon Hara, y le voy a plantear dos situaciones fuertes. Una, Miriam, la hermana de De Moisés, Moisés. habló mal de la esposa de Moisés. Ujú. Y el creador la llamó con Aarón. Vengan acá, a relación. Ustedes están hablando de la esposa de la persona que yo le tengo confianza, que es Moisés. Porque él es como Dios allá. Sí. Él es mi representación. ¿Sí? Pues de hecho le dijo que era el mayor profeta. Ujú. Moisés fue el mayor profeta, ¿cierto? Entonces le dijo, "Uy, hablaste mal", y le aplicó una enfermedad que llama Sará, que nosotros conocemos como lepra. Lepra. Ujú. Pero Sará era una enfermedad que tenía que ser, era algo más espiritual, ¿cierto? Y duró Sará muchos días, porque cual que sufría de lepra tenía que ir cada 7 días donde el cojanín, donde el sacerdote, para revisarle a ver si ya había sanado Sabe, o no. ya había sanado. ¿Sanado de qué? Es la pregunta. ¿Sí? Miren lo que hacían Qué buena. la gente que sufría de lepra, la sacaban de dónde? Sí, del campamento, campamento. del pueblo, la alejaban. Para evitar Sí. el contagio, para evitar... La excluían. Sí, pero Era un tema espiritual, ¿no? pero profundicemos más. Sí, eso Claro, es- era un Ella habló de alguien que eso hacía que socialmente no fuera compatible, hizo una disociación. disociación, claro. Disoció de alguien, Ujú, y eso socialmente no es válido, ujú. porque eso daña, Genera división, eso claro. genera división y sobre todo mata a la persona. Sí. ¿Sí? Entonces la excluye, la saca para que vaya, reflexione, piense y diga, la estoy embarrando, esta no es mi forma de actuar. ¿Sí? Cuando el creador dice en las escrituras, algunos libros que están por fuera de la Torah, que es el Midrash, dice que ella se sanó cuando fue consciente de que lo que estaba haciendo no era mal hablar de alguien. La maledicencia de la lengua es el peor problema que tenemos nosotros. Sí. Hablar mal. Es más, nosotros no debemos ni hablar ni bien ni mal de nadie. Hemos dicho, no hable de los hable, demás. No hable. Quédese callado mejor. Se ve más bonito uno así. Seguro. ¿Sí? Y menos del ausente. Como O- digo y yo, del menos ausente. del no. ausente. Eso acostumbro en terapia de pareja. Ok, terapia de pareja y después se los divido.
Entonces empieza la esposa del esposo, es que mi esposo, yo le digo, no señora, el ausente no hablo, si usted tiene que decirle algo a su esposo, espérese, llamémoslo y se lo decimos, pero el ausente no Es le lo más habla. sano. Claro, es lo más Sí. correcto. Y pónganle aún algo. El Creador ya prometió algo y nos prometió una tierra donde fluía leche y miel, donde íbamos a tener todo. Pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos ir a ver ese pueblo, a ver cómo es. Entonces Moisés va y le dice, es que ellos quieren ir a conocer, ¿qué? Los Y le dice el espías. Creador, mándelos usted. Porque es que yo ya les prometí algo, que tienen que ir a ver Sí, si ya es o una sea, promesa. que no confían Claro, en mí si ya les dije, correcto, exacto. eso. Entonces, sin embargo, cogieron a 12 príncipes, príncipe por cada tribu, porque eran 12 tribus que conformaban un pueblo. Pueblo. Cogieron cada líder de cada pueblo. Se fueron hacia Canaán, fueron efectivamente los frutos. Una uva no era la uva que nos comemos nosotros, era la uva, Ujú, un balón de fútbol. ujú. ¿Sí? O sea, comida, el mejor Grandísima campo y todo. abundancia. Pero que llegó el pueblo, los que fueron allá a conocer Canaán, llegaron mal hablando. Sí. de Hay, la tierra. hay gigantes. Aterrorizados. Nosotros Sí. somos unas cucarachas ante ellos. Se minimizaron cuando eran el pueblo del Creador. Pueblo escogido. Su El pueblo mayor aparte. tesoro. Ujú. ¿Sí? Y eso Allá sí nos que van a pasa. matar. ¿Por qué nos van a llevar a matar allá? Y todo el pueblo comenzó a llorar por malagradecidos. Y si ves, es el mismo patrón que ocurrió en el desierto. Por eso. Es el mismo patrón y seguimos y seguimos y seguimos. Y es el mismo patrón que manejamos hoy en día. Correcto. Es el mismo patrón porque somos malagradecidos, porque nos cuesta creer en las promesas del Padre, porque el Padre ya nos dijo algo, pero no. Y le preguntamos si será, qué pasa. No, yo no creo y mejor yo lo hago porque es que según nosotros lo hacemos mejor que Él. O sea, decimos que Él es nuestro Padre, pero... Nos creemos mejor que Dios. ayer en un grupo... O lindo- realmente dependemos de él. Sí, ayer en un grupo en el que estoy, decía alguien, el eterno Dios, Él es Padre, Él no es como tu padre ni tu madre terrenal, pero nosotros lo vemos así. Nosotros lo queremos encasillar y ver como nuestros padres terrenales, que obviamente tienen errores, tienen dificultades Claro. o nos han herido, cualquier cosa, y los queremos tener ahí. Él no es así. Cuando uno O sea, lo para encasilla, nada. cuando uno lo encasilla, deja de ser Dios. ¿no? Claro, exacto, total. Porque lo limita. Pierde. Claro. Lo limita a este Pierde tiempo. autoridad. Claro. Lo humanizamos. Le quitamos la divinidad. Exacto, lo exactamente. humanizamos. eso. Y no, Él es espíritu. O sea, Le quitamos lo jamás. divino para volverlo humano. Exactamente, total. Tremendo. Y solo dos, ¿no? De esos espías. De los 12, 10 mal hablaron. Mal. Solamente 2 dijeron no. La verdad. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Eso es lo mejor que tenemos. Ujú. Aprovechémoslo. Que fueron Josué Y Caleb. y Caleb. Ujú. Y difícil porque 10 hablan mal y 2 hablan bien. ¿A quién le creemos? No, pero es que ahí vamos a encaer algo que, que es hermoso. Póngame cuidado. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. 40 años dando... Y le dijo, toda esta descendencia que está aquí, todos los que están aquí no van a entrar. No van a Su entrar. descendencia sí va a entrar, Sí, pero ustedes no entran, excepto Josué Caleb y Caleb. y Josué. y Josué. José y Caleb. Los dos Sí. fueron premiados. ¿Sí? 40 años. Cuando después de haber recibido la Torá, después de haber recibido ese pacto, ese contrato, en 3 días podían entrar. Sí, y con en- todo servido. En Con corto tiempo Y con podían todo haber- servido. ¿Qué les tocó? Después de 40 años les tocó entrar a luchar por la A tierra. pelear por ella, sí. Diferente hubiera sido que hubieran dicho, esto es lo mejor que nos han dado, vamos para el pueblo, para nuestra tierra. haber creído. El creador les entrega todo en bandeja. Y lo que dijo Adrianita, lo que tú dijiste, no hay un periodo en la Biblia de mayores milagros que el periodo de los 40 años en el desierto, ¿no? Pues sí les dio. Maná, se cansaron del maná, ave de codorniz, su calzado nunca se gastó, sus ropas nunca se gastó, el Señor en la noche era una columna de fuego para protegerlos de las bestias, el frío extremo que hay en el desierto, Una nube y una una nube para protegerlos del Protegerlos sol, para que no se quemaran. No, vení, pero es que, no, acá te tocará algo muy puntual. ¿Qué pasó en Egipto? 10 plagas y le demostró a Egipto es que sus dioses No, no son nada. no son nada. Aquí el único Dios soy yo.
Total. Eso somos nosotros, y tú lo mencionabas ahora, somos malagradecidos. Y hay una canción que dice, no son los panes, no son los peces los que me sostienen. Y las escrituras dicen, yo camino por fe y no por vista. Cuando caminamos por vista, entonces cada día Dios tiene que revalidar sus milagros con nosotros para poder creer. Y tenemos que tener esa fe, ese granito de mostaza. Cambio ese granito de mostaza, te lo cambio por emuná. El Significa emuná, sí. confiar realmente Confiar en el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Amén. El padre de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Ese emuná que vienes diciéndolo desde hace como 4 o 5 programas, que está en todas las escrituras, ¿no? Todo. Que en el nuevo es pistis, pero es el emuná, ¿no? Que es fe, que es traducida por fe. La fidelidad. Sí, pero es ser fiel al Eterno. Es ser fiel. Es confiar en el Eterno. ¿Sí? Qué- Es saber que vamos cogido de la mano con Él, sino que nosotros la queremos ver aquí, Sí. pero no la sentimos. Y tenemos que sentirlo a Él. Y, Sí. y hablando de esa emuná, yo le decía hoy a mi esposa, ella estaba aquí donde está Adriana, y yo le decía, mi amor, el pecado, la interpretación teológica y creo que es bíblica, el pecado contra el Espíritu Santo o contra el Ruach Contra el Ruach. es el emuná, es la falta de emuná, Correcto. es la falta de fe. Cuando creemos que Dios no puede hacer, Ajá. que Dios no tiene el control, es allí donde nosotros pegamos porque necesitamos emuná. Vea, yo tenía aquí, hay una ley que dice que nosotros debemos tener el Shemat en nuestra mano En nuestra Sí. mano, sí. y en nuestra En frente. nuestra frente. Sí, grabada aquí y puesta acá. Y aquí yo tenía el Shema. Yo tengo 2 o 3 manijas que dicen el Shema. Shema Israel, Adonai Sí. Eloheinu, Adonai Echad, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 6. Ajá. Y mis hijos me regalaron esto que dice Dios tiene el control, Amén. en español. Amén, qué bonito. Eso se resume ahí. Todo. Eso se resume. Total. La filatelia y la mesuzá. Las filatelias son las que nos colocamos Son aquí las en la que- frente Ajá. para poder. Y haga un paréntesis, cuando estábamos en República Dominicana y veníamos para Colombia, en la sala de espera, después de, pues fuimos a hacer una capacitación y evangelización con la iglesia, nos encontramos un grupo de adolescentes israelitas, Judíos, judíos, y ellos, a la hora de la oración. muy bonitos, Disciplina, lindo, amor. les digo, Palabra hermoso, clave. Disciplina, y por eso tenemos esta falta de identidad tan tremenda. pero bien bonito, ¿no? Sí. Todos ellos con sus sombreros, no sé, no era el kipam, ¿no? Era un sombrerito más Es un cubito grandecito. que se pone aquí, se amarra aquí. Y la filatelia se ponen aquí. se Acércate al Sí. micrófono para que te escuchen. Las don Alberto. filatelias se colocan aquí en la mano Sí. y hay otro cubito que se acerca aquí al corazón. Porque el Creador dice que en tu mente y en tu corazón corazón. estará mi palabra. Amén, Jeremías. Sí, Jeremías 31. Lo que tú dices, se veía una disciplina impresionante que yo le hice notar a mi esposa porque pues habíamos llegado con maletas y habíamos pasado por inmigración y una cosa tormentosa pues de que no nos iban a permitir unas maletas. Entonces estábamos como medio estresados cuando, mi amor, mira, nota esto. Algo muy, muy especial, ¿no? Verlos a ellos y Hermoso. todos ubicaditos, ¿no? Como en orden, ¿no? O sea, hay una disciplina, ¿no? Bueno. Lo que tú decías. Sigamos acá. Dice el Creador, pondré mi rostro, voy en el versículo 17 de Levítico 26. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia. ¿Quebrantaré qué? La soberbia. soberbia. La soberbia en hebreo es gaón. Ay, Dios. ¿Y qué significa gaón? Altivez, El orgullo. arrogancia y orgullo. Sí. La caída del hombre fue por eso, ¿no? Orgullo. Y siempre ha sido la caída nuestra, ¿no? El orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, no les voy a dar en nada. No sean orgullosos, no sean soberbios. Y muchas veces yo tengo mucho amigo que está en otros campamentos. Yo no voy a decir que este es lo absoluto Ujú. y que esto es como nosotros hablamos. Ahora, nosotros no estamos interpretando nada aquí. Solamente estoy leyendo la palabra literal Sí, como literal. está y no tengo por qué interpretarla.
porque el Creador no nos mandó a interpretar, nos mandó es a obedecer. Ujú. Eso fue lo que el Creador dijo, obedézcame. Si usted me obedece, créanme que ustedes van a tener de todo. Sí. No se preocupen, pero no lo hagan por obligación, háganlo porque les nace, porque me aman, porque es el realmente me anhelan tener al lado de ustedes. Amén. ¿Sí? Entonces, ese orgullo, Gaón, que significa altivez, muchas veces nosotros somos altivos, orgullosos, arrogantes, diciendo es que Machía ya cubrió todo, no hay necesidad de obedecer los mandamientos. Ajá. Estamos siendo arrogantes, estamos siendo soberbios, porque de pronto el tiempo no nos da hoy, pero yo sé que aquí esto sí queda ya puntual para el próximo programa, es que Machía en ningún momento y en ninguna parte negó o dijo que había que ya no obedecer lo que el Creador dejó como ley. Y voy a leer Juan capítulo 13:31, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lee ese mismo Amén. 14:15, por favor. Espérame, lo abro, John Álvaro, porque lo tengo. Me dijiste. Ese mismo Juan 14, léete el 15, Espérame, lo abro. versículo 15. Espérate, abro todo el 15 porque solo había abierto el 14, todo el 14. Entonces voy a abrir. Juan 14. ¿Me dijiste Juan 15 o Juan 14? Juan 14, versículo 15. Espérate, lo busco. Juan 14. Listo, ya me está abriendo. Versículo 15. El versículo 15. Espérate que me pase. Juan 14:15. Perdón. Sí, Juan 14, me dijiste versículo 15, que se me hizo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo? No, espérate. ¿Cómo dice? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No, andate ahí mismo al 23, versículo 23. El 23 dice así. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá. No, espérate un momentico, ¿quién le contestó? Jesús. Yeshua. Yeshua. Ajá. Yeshua está hablando, ¿no? Sí. Total. Dime. ¿qué? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. No, Amén. espérate, ¿cuál palabra? No. ¿Sí? Estamos hablando en serio, ¿no? ¿Ah? Es que solamente es pensarlo. Yeshua es varón perfecto. Él obedeció absolutamente todo. ¿Cómo venir a decir el que no obedeciera cuando él lo hizo? O sea, no, para mí no tiene lógica. Y miren no tiene cómo, sentido. miren Adrianita A como ver. remata. Voy a leerlo todo, John Álvaro, Dale. para que tú hagas la explicación. No. Dale. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Y mi padre qué? Lo amará. No. Y mire lo que continúa allí. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Exacto. O sea que si no obedecemos, el Señor no va a estar con No, nosotros. no está con nosotros. Él quiere hacer morada dentro de nuestro cuerpo. Él Exacto. quiere habitar en medio de nosotros. ¿Cómo? Él quiere habitar en medio de nosotros. Si siempre lo ha En anhelado. nosotros, claro. sí. Desde el Somos principio- nosotros que desde con el ese Edén. orgullo, de decirlo en hebreo, como Gaón. el Gaón. Desde el Edén. Ya me lo aprendí, el Gaón. Soberbia. Soberbia. Altivez, arrogancia, somos arrogantes, creemos que sabemos, Sí, que es como nosotros creemos que son las cosas. exactamente. Y no, Señor, el Creador nos dejó allí para que nosotros podamos Para vivir que en lo hagamos. santidad. Amén. Amén. Apartados para quién? Para él. Para el él. eterno. Para el Dice eterno. primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Si usted no guarda los mandamientos, usted no conoce No al Eterno, conoce al usted no Padre. conoce Exacto, a Dios. no lo conoce. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en No él. está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién anduvo en ese Amén. camino? Yeshua. Obedeciendo Amén. su... Amén. ¿De cuándo acá Yeshua no obedecía? Exacto. Yeshua su origen es judío, Judío. su identidad es Judía. judía, ortodoxo como Jesús. No era grecorromano, no, judío. Fue- Judío. fue- Fue judío. tan fiel que fue hasta la muerte. Claro, Entregó su vida. venía a una escuela de uno de los mejores rabinos, Gamaliel. Gamaliel.
Ujú. que enseñaba solamente palabra, Torah. ¿Por qué Yeshua se paraba en las sinagogas a hablar? Porque conocía la Conocía Torah las escrituras. Desde niño, ¿no? desde pelado, Desde niño. Sí. ¿sí? Se sabía la palabra al revés y al derecho. Crecía en gracia para con Sí. el Padre y con nosotros. Pero dicen las no Escrituras. solamente porque el Creador lo dotó, ¿no? Por ser su Ajá, hijo, sino claro. que él Él estudiaba estudiaba. Torah. Todo Claro. niño, lo acabaste de decir ahorita en la experiencia en el aeropuerto, los niños desde pequeños les enseñan a estudiar La palabra. Torah, Total. a estudiar de verdad Torah y entender Torah y practicar la Torah, que es lo más importante. El problema es, usted me puede decir, yo me conozco la Biblia de Génesis hasta Revelación, hasta Apocalipsis. Sí, muy bien. Usted es un erudito. Perdón, usted practica la palabra del Ajá, Eterno. ajá. Usted la pone en acción como lo hacía Abraham, como lo hacía Isaac y como lo hacía Jacob. Usted la pone en función en su vida, Amén. en su hogar, en su esposa, en sus hijos. Es rema, como dicen en el cristianismo, es rema la palabra, o sea, es viva y eficaz en Correcto. nosotros. La otra vez, yendo para un campamento, un retiro, un encuentro, nos encontramos un hippie. Y él no sabía que éramos cristianos, pero nos empezó a hablar de la Biblia, no sé, por las cosas del Señor. Y claro, uno se va con tristeza porque lo que tú estás diciendo, uno ve que conoce la palabra, pero la letra, Ajá. no el espíritu de la letra. Y eso fue lo que le pasó a muchos en el tiempo de Yeshua. Conocieron la palabra, pero no conocían el espíritu, el Yeshua, que es el que nos lleva a todo conocimiento de la verdad. Y ese fue el mayor error, ¿no? Y le voy a mostrar algo que la gente dentro de sus emociones siempre repite algo que dice, esfuérzate y sé valiente, te dice, Sí. ¿no? Ah, sí. 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 Josué 1:9. Josué 1:6. Sí, del Sí, 6 a porque en tú adelante. repartirás a este pueblo por heredad la tierra, el cual juré a sus padres que la daría a ellos. A bendiciones, ¿sí o no? Amén. Claro. Chéverísimo. No, esfuérzate y sé valiente porque vas a tener todo lo que el Creador me va a dar. Me va a dar bendiciones. Amén, aleluya. Solo bendiciones. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ah, pero no Amén. leen ese pedazo. Exacto. No leemos ese pedazo. Exacto. No lo leemos. Perdón, ¿a dónde está abolida la ley? Ujú. Yo no veo en ninguna parte de la escritura que fue abolida. Yeshua la reafirmó en Matillahu, en Mateo 5:19. Así Sí, ahorita lo leemos. El cual juré a sus padres que le daría a ellos, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo escribió? Moisés. No te apartas de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Ah, no, yo me esfuerzo y soy valiente y voy a ser bendecido. Sí, pero el que está diciendo, ojo, conforme a toda la ley, sé valiente y esfuérzate, obedeciendo mis mandamientos, mis estatutos. Así es. Guarda mis mandamientos. No hay otra condición. Y ojo lo que dice aquí. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca dice. Nunca. Perdón. ¿Quién está hablando ahí? El eterno Rey, el que Ujú. creó el cielo y la tierra. Ahí hablamos de algo que se llaman bendiciones condicionadas. Correcto. Entonces, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, pero está diciendo, debes guardar mis mandamientos. Total. Entonces, tenemos una bendición, pero estamos condicionados porque, ¿cuál es el problema nuestro? Niño. Que responsabilizamos al Señor de todo y nosotros no queremos hacer un esfuerzo. Y la salvación necesita que nosotros también demos una parte. Depende de Él por su sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, pero nosotros estamos condicionados a obedecer Es y que guardar no, su ley, ¿sabe cuál es el problema? su palabra. Por no tener un contexto, todavía no sabemos cuál fue la función de Yeshua. Exacto. Para allá vamos, porque no tenemos identidad. Era lo que decía ahorita. Ahí está muy claro cuando dice esta ley, porque ya, y no lo explicaste claramente en el monte cuando nos entrega el pacto, el eterno Dios, a través de Moisés, que entrega las escrituras, la palabra. Ahí ya nos está dando un sello a nosotros y nos está dando la identidad, nos está dando la identidad como pueblo, como hijo. Él está diciendo claramente, cúmplalo y será mi especial tesoro, una nación santa, serán unos sacerdotes. Eso es lo que me da a mí
identidad. Si yo tomo la palabra y yo la pongo por obra, de lo contrario no me va a dar identidad. De lo contrario, como por ahí escuchaba, son crispetos y me disculpan, pero utilizan mucho esa expresión. Sí, seguro. O como escucho a una maestra que me dice, es que no hay ni frío, o sea, no es que soy cristiano, pero es que no sé si soy o no soy. Tibio. No, aquí no hay tibios. Incluso la palabra lo dice, al tibio lo vomita. Él es o estás o no estás. ¿Y qué me da a mí la identidad? Es precisamente eso. Cristianos de la secreta. Entonces, exacto, entonces ahí es importante que nosotros entremos a revisarnos, cibernautas, cuál es realmente yo, en qué lugar estoy, cuál es mi identidad, hacia qué estoy apuntando, cuál es la palabra, y perdón por lo que voy a decir, pero qué palabra estoy siguiendo. ¿Qué palabra estoy siguiendo? Estoy siguiendo la palabra del pastor, con todo el respeto lo digo, no lo digo ni por minimizar ni por menospreciar, sino realmente es una palabra que está sustentada y yo puedo ir a mirar las escrituras, sí, mira, en tal versículo y lo certifica y lo dice, o va a partir más de las emociones, porque ahí es donde venimos a perder la identidad, y eso lo vimos desde Adán y Eva, y nosotros lo sabemos. ¿Qué les movió a Eva? Sus benditas emociones. Ay, sí, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, olvidándose que ya el Padre no lo había dado, se lo había dado absolutamente todo, y debía era obedecer, escuchar al Padre, solo su voz y obedecer, solo su voz y obedecer, y eso es lo que nos da identidad. Cibernautas, esto se pone cada vez más intenso, nos vamos entrando en unos temas en que nos mueve muchísimo, precisamente como pueblo y como hijos. Realmente nos pone en una postura de, venga, yo qué estaba escuchando, o como les decía ahorita, yo qué pan estoy comiendo, yo realmente qué es lo que estoy haciendo. Ojo, y no solamente con nuestra vida, porque es que tenemos un legado, tenemos hijos, hay personas que no solamente hijos, sino nietos, bisnietos, hay una familia entera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no se trata solamente de nosotros. Siempre lo he dicho aquí, siempre hay alguien que nos está viendo y nos está escuchando. Cibernautas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos fuimos un poquito más. Gracias por regalarnos esos minutos de más. De verdad, mil gracias por eso. No queremos terminar, no queremos acabar y cada vez nos vamos metiendo más, pero bueno, debemos también cumplir con ese tiempo. Además, ustedes pues también por esa fidelidad para con nosotros. Si el Eterno lo permite, nos vemos la próxima semana, próximo miércoles, que es 28 de mayo, para continuar. Seguimos con identidad, cuánto tiempo no sabemos, pero cada vez vamos realmente confrontándonos y reconociéndonos desde el lugar del Padre. Ya recuerda, Él no va a ser como tu papá y tu mamá terrenales. Él es un Padre totalmente diferente, y aquí en las Escrituras lo vas a conocer. Don Álvaro, ¿qué tienes para cerrar, para decir? Cerraría con esto, Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Amén. Que el Padre Eterno los bendiga. Los guarde. Muchísimas gracias. Así es. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con este programa. Una bendición. Créanme que nosotros que realizamos el programa nos sentimos llenos, honrados y como dice Adrianita, si usted tiene alguna duda, inquietud, vaya a las Escrituras. Allí está la verdad. Jeremías en el capítulo 17, maldito el que confía en el hombre, no confíe en ningún ser humano, simplemente un pastor, un rabino, alguien que se encargue de predicar la palabra, es un instrumento en las manos del Señor. Lo que nosotros decimos es porque el Ruach es el que nos direcciona y estamos hablando a la luz de la Torá, a la luz de la palabra. Amén. No estamos añadiéndole ni colocándole puntos ni comas. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Recuerden que la doctora Adriana Gómez Peña, ya es psicóloga clínica, hace consultas de manera virtual y también presencial, y las dos modalidades, ¿no? Porque a veces se requiere algo semipresencial, ¿no? Que en algunos casos debe ser virtual, en otras debe ser presencial, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a muchas cosas que ella evalúa y considera. Adrianita, ¿dónde podemos contactarte para estos encuentros profesionales contigo? Bueno, las personas que se encuentran fuera del país saben que deben agregar el +57
WhatsApp, por favor. El número solamente se atiende a través del WhatsApp, de mensaje de texto, por favor. El número es más 57 310 383 3320. Repito, más 57 310 383 3320. Horario de oficina. La serie de este 2025 ya la encontramos en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube, tanto en el canal de Psicosentir y Actuar, se llama YouTube, como en la Estación del Cielo. Ahí pueden encontrar, hacemos un repasón, miramos, analizamos, te pueden surgir preguntas, comentarios, que estamos aquí totalmente dispuestos, atentos y con todo el placer de responder. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, John Álvaro, por estar aquí, por tus conocimientos, por dejarte guiar. Adrianita también. Gracias. Recuerden, Línea Amiga los días miércoles.